Seguimos en Entre Líneas y como lo mencionábamos recién en la apertura del programa, nos vamos a ocupar de uno de los temas más relevantes, el más importante en materia política de los últimos días, que tiene que ver con finalmente la renuncia de Manuel Adorni a la jefatura de ministros de la Nación. Bueno, dejó ese cargo después de poco más de 110 días de estar chapoteando en un barro permanente y ocupando la centralidad de la agenda. El gobierno no pudo salir de la causa Adorni durante todos estos meses, desde aquel mediados de marzo, cuando en aquel viaje a los Estados Unidos, en el Argentina Week, como lo recordábamos recién, bueno, se descubrió que Adorni había ido acompañado de su esposa y a partir de allí una serie de elementos que se fueron conociendo de Adorni, todos vinculados a sus gastos, bueno, que nunca pudo terminar de explicar. Bueno, la salida de Adorni, por un lado, una fuerte secuela política, después que se fue agrandando con el transcurso del tiempo, naturalmente, para el gobierno nacional, y el reemplazo de Diego Santilli, un hombre que ocupó el primer lugar de una lista de candidatos a diputados de la Nación en la provincia de Buenos Aires por la salida de Espert y que ahora viene a reemplazar otra salida traumática del gobierno como fue la de Adorni, ¿no? Era ministro del Interior hasta hace poco tiempo, ahora va a aunar lo que es el Ministerio del Interior con la jefatura de ministros, así que bueno, va a ser el hombre político del gobierno que naturalmente con este plafón tiene una proyección política que ahora la vamos a charlar porque estamos ya en comunicación con el analista y consultor político Carlos Fara, que gentilmente nos atiende. Carlos, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo vio este proceso Adorni, estos más de 110 días que el gobierno estuvo alrededor de este tema en la agenda? Bueno, primero lo que demuestra es, digamos, una falta de timing político, porque al final se termina yendo Adorni cuando ya no quedaba otra, digamos, no hubo ninguna iniciativa e inclusive una defensa del propio presidente hasta el final sobre su honestidad, que eso, digamos, además ha generado oídos, ¿no? Dentro de la propia intimidad del poder, porque finalmente Adorni era una persona de Karina Milei. También muestra falta de profesionalismo político porque los propios medios de comunicación terminaban sabiendo más sobre Adorni que lo que el propio gobierno se sorprendía todo el tiempo en cuanto a las novedades. Me parece que lo único positivo de esto es la llegada de Santilli, porque bueno, es poner un profesional de la política en el cargo, una persona no solamente con trayectoria, una persona con capital político propio, porque ganó elecciones, nada menos que en la provincia de Buenos Aires, las últimas dos legislativas, una aspiración para gobernador, y además una persona ecuménica, ¿no? Digo, viene del peronismo, pasó por el PRO, está en la Libertad Avanza, tiene buen diálogo con los gobernadores, y en esta puja entre Karina Milei y Santiago Caputo es un personaje, por lo menos hasta acá, equidistante. ¿Qué costo pagó el gobierno en estos 110 días, Carlos? Bueno, pagó un costo importante en términos de opinión pública, obviamente, porque ya el gobierno había empezado un desgaste después de la elección hacia diciembre, porque al final la vara de exigencia de la sociedad se había vuelto más alta y la economía de calle no termina de reaccionar al ritmo de la demanda social, más allá de los datos macroeconómicos. Eso ya venía y en marzo, cuando apareció el caso Adorni, fue sobre llovido mojado, ¿no? Eso es en el plano de la imagen y lo cuantitativo. En lo cualitativo, perdió la batalla en la opinión pública sobre el tema de la casta y la moral como política de Estado, y por lo tanto ahora le queda sobre todo mostrar que efectivamente tiene buenos resultados económicos para poder mirar con optimismo el 2027. Hay un costo mayor para aquel que viene diciendo y sosteniendo la moral como política de Estado, un hecho de sospechado, por lo menos, esperemos que pasa en la justicia, pero sospechado de corrupción como el caso Adorni, ¿no?
Sí, totalmente. Y además el tema es que el caso Adorni no fue un hecho aislado, ¿no? Porque estaba el caso Libra, el caso Esper, el caso Andis, hay otros casos menores ahí que recién empiezan a circular y por supuesto, digamos, lo de Adorni fue lo más evidente, ¿no? Como lo más brutal. Y dentro de la intimidad del poder, ¿no? Cosa que el caso Andis todavía no sabemos si efectivamente Karina está involucrada o no. Libra está en interrogante. Esper no era un personaje de la intimidad y por eso también se pudo resolver como más sencillamente. Pero este caso, digamos, pagó, como decía, pagamos todos los costos sin tener ningún beneficio porque el caso tiene que ver con un hecho de corrupción individual hasta acá y no con un desgaste que se haya producido por una decisión de gobierno, lo cual, digamos, eso le puede pasar a cualquier gestión y siempre es materia debatible en donde los gobiernos pueden llegar a tomar decisiones que obviamente no son simpáticas para la sociedad. Claro, además, Carlos, le tapó otros temas, ¿no? Otra agenda, algunas buenas noticias que podría haber dado el gobierno en todo este tiempo, caso de que, bueno, finalmente logró cambiar la tendencia inflacionaria y empezar a la baja a partir de abril, mayo y posiblemente se ratifique esto en junio. Todo eso quedó detrás de el humo de Adorni. Totalmente así. El gobierno sigue teniendo superávit fiscal. Tenemos un boom de exportaciones en la Argentina. Tenemos una balanza turística que está menos negativa que la que estaba antes. El riesgo país que baja. Llegada de inversiones. Una desocupación que con matices está todavía bastante estabilizada. Bueno, todas esas cuestiones, digamos, fueron quedando por el camino precisamente porque lo de Adorni tapó absolutamente todo y precisamente porque el gobierno se había puesto, como decimos, una camisa blanca y obviamente la primera mancha se notó, ¿no? Se nota mucho. Bueno, hablemos de Santilli. Un hombre, si hay un nombre de la política hoy, es Santilli, ¿no? Casualmente por ahí representa mucho de lo que el gobierno vino a combatir en algún punto. Sí, y obviamente los medios recordaban en estas horas las críticas, ¿no? Del propio Milei a Santilli. Bueno, nada, uno por un lado diría, bueno, es pragmático, si lo necesita Santilli, bienvenido sea, y me parece que de todas las alternativas que había, me parece que era la mejor, la de Santilli, definitivamente. Pero obviamente Santilli llega a sacar las papas del fuego, ¿no? Por lo cual también debe haberse sentado con el presidente a poner algunas exigencias, ¿no? Respecto de cuánto participa él en la toma de decisiones, ¿no? Porque ahora tiene que poner la cara por las buenas y por las malas, teniendo en cuenta que él venía tratando de preservarse públicamente precisamente porque quiere ser candidato a gobernador el año que viene. Claro, bueno, ahí se abre toda una instancia, no va a pasar el Mundial, que también es otra cosa que tapa mucho la agenda, y después arrancará el tiempo político en el segundo semestre, ya hay provincias que van a empezar a discutir candidaturas y demás, arranca el año electoral que va a desembocar, bueno, tal vez en los primeros meses del año que viene con elecciones en varias provincias, ¿no? Totalmente. Un detalle interesante de lo que decís es que la permanencia de Adorni en el gobierno había obturado por completo la posibilidad de avanzar mucho con los temas más importantes en el Congreso. Claro. Entre ellos, qué se hace con las PASO, ¿no? Si permanecen o no. Con lo cual, hasta acá permanecen, pero estamos totalmente en ascuas respecto de cuál va a ser el cronograma electoral del año que viene, y por eso va a haber muchas provincias, mientras tanto, han decidido un adelantamiento más de lo habitual, ¿no? Digo, Tucumán en general venía votando entre algún lugar entre junio y agosto, ya lo pasó a mayo, ¿no? Córdoba probablemente lo adelanté hacia mayo, ya son 2 distritos importantes. ¿Por qué esto? Porque efectivamente nadie quiere quedar afectado por una ola violeta, si fuese en lo positivo, o digamos con una situación de total interrogante respecto a lo que va a pasar en lo nacional, teniendo en cuenta, digamos, que tampoco sabemos cómo va a evolucionar lo económico, si bien hay perspectivas positivas, pero digamos estamos en un mundo complicado, ¿no? Claro. La última en ese contexto, Santilli puede ser un interlocutor mucho más válido de lo que era Adorni en el armado de las provincias, ¿no?
sin duda, y ahí hay otro problema, que es que la puja entre Karina y Santiago Caputo no termina de definir qué estrategia quieren hacer en las provincias. Si quieren poner candidatos propios, pero no muy competitivos, como para no complicarle la vida a los amigos, a los aliados, a los dialoguistas, o si efectivamente van a competir con hombres fuertes, con lo cual ahí la situación en el Congreso se va a volver más complicada, porque todo el mundo diría, bueno, si vas a competirme, entonces hablamos en otros términos. Claro. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos, siempre muy interesante escucharlo. Por favor, que tengan lindo día. Igualmente, adiós. Bueno, ahí estaba el analista y consultor político Carlos Fara analizando el episodio Adorni que terminó de desembocar en la salida del jefe de gabinete este fin de semana y el reemplazo inmediato, ya cantado para muchos, era Diego Santilli, el hombre del PRO, que incluso habló con el expresidente Mauricio Macri antes de darle el sí a Milei. Bueno, allí también habrá cosas que acomodar entre el PRO, la Libertad Avanza, a partir de la llegada de Santilli a la jefatura de gabinete, un hombre de la política más pura, ¿no? De la negociación, del diálogo, del intercambio, muy diferente al perfil de Adorni. Santilli va a tener otra función, tiene otras características, otras cualidades y seguramente, mucho de eso fue lo que terminó convenciendo al presidente de que ahora necesita mucho más de la política de lo que necesitaba hasta aquí. Hacemos la primera pausa en Entre Líneas, ya seguimos.